Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, pastor. Qué rico hoy compartir la palabra de Dios nuevamente. Hoy nos tocó nuevamente en casa y los invito a que hagamos la oración inicial. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos compartiendo tu palabra. Guíanos, Señor, que esta palabra sea grata para ti, tanto la alabanza, obra, Señor, de nuestras vidas, que nosotros veamos qué es lo que necesitamos y lo pongamos por obra en esta palabra. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que por favor nos dispongamos para la alabanza, por favor. Su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir su amor. Nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén.
corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillarás tu amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. La acción debe estar basada en el conocimiento. Y muchas personas tienen que saber que su acción tiene que estar basada por un conocimiento. Y muchos no actúan en base a su conocimiento, sino en base a que están viendo a otras personas. En pocas palabras, yo puedo decir como Vicente. Uno le puede preguntarle a la otra persona, ¿usted para dónde va? ¿No? ¿Para dónde va Vicente? ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 3, está metido el conocimiento y la responsabilidad. Aquí el apóstol Pablo da a conocer a Timoteo las características de los últimos días y luego da la instrucción cómo tiene que ir a actuar en esos días. En los últimos días van a estar peligrosos y a veces no vemos el significado porque vemos que las cosas están bien. No, los días son peligrosos y eso es el tema de esa tarde del estudio. Tiempos peligrosos y los invito a que vayamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9, pero vamos a leer el versículo 1. ¿Quién me colabora? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, tiempos peligrosos en los postreros días. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando uno dice tiempo peligroso o peligro, es como una advertencia, algo de una dificultad, de tener cuidado. Dice tiempo de tiempos peligrosos. Y en los postreros días es la actualidad. ¿Cuándo comenzaron los tiempos peligrosos? Con la venida de Cristo. Y lo podemos verlo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Quién me colabora? Pues tres páginas atrás, que después de Filimón. Y dice Hebreos 1, 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. ¿El 2 qué dice? En estos posteriores días nos habrá hablado a través del Hijo. Y acá nos muestra que en los tiempos pasados Dios había hablado por medio de ¿quiénes? De los profetas, a los padres. Pero ahora en los posteriores días, ¿a quién va a usar? Al Hijo de Dios. Entonces, la conclusión es que los posteriores días comenzaron con la venida de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta el que Él venga. O sea, pero vamos al versículo 2 al 5, por favor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una descripción de la condición humana en los posteriores días. Este es nuestros versículos y su característica. Las características son 18.
Y esos 18 pudieron ser más. Pablo nomás puso 18. Pero yo voy a ir a un énfasis de cómo comenzaron esas características. Y el énfasis está en el amor. Vamos al versículo 2 y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y empieza a avaros y todas las características. Pero acá en el versículo 4b, amadores de los deleites más que de Dios. Son dos condiciones de amadores. Pero aquí vemos que Dios nos mandó que los amáramos a Él, que le amáramos a Él y a nuestro prójimo. Y eso está en Mateo 22, que dice 22, digamos el 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y le dijo el otro, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son dos mandamientos importantes, pero aquí podemos ver que Dios nos mandó mayormente amar a Él. Pero si nosotros nos amamos mayor a nosotros mismos, no amamos a Dios ni a nuestro prójimo. Y ya comienzan las características de avaro, soberbio, blasfemio, desobediente a los padres. ¿Por qué? Porque se está amando a uno mismo, ¿sí? Y en este universo existe un solo Dios, personas y cosas. Pero debemos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Ese es el orden más o menos. Pero si nos adoramos a nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. Empezamos a amar las cosas y usamos a las personas. Esta es una condición miserable de la vida. Y esa es la característica de muchas personas. ¿Por qué? Porque han olvidado el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y también el segundo, a tu prójimo, que ya lo vimos en Mateo 22, 36. Y acá, si una persona no ama a Cristo, no ama a Dios con todo su corazón, pues va a ser avaro, va a ser ¿qué? Vanaglorioso, soberbio, blasfemio, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impenetrantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuos. Mire cómo él comienza y cómo cierra. Son amadores de sí mismos, se olvidan del gran mandamiento y pues termina amadores de los deleites más que de Dios, amadores de las cosas del mundo, de sus satisfacciones, pensando gratificarte a sí mismo. Esa es una característica que el mundo hoy lo vive. La gente busca lo suyo. ¿Y por qué busca lo suyo? Porque olvidaron adorar y amar a Dios. Porque si buscaran amar y adorar a Dios, no harían esas cosas. No tenían esas características fuertes. Pero aquí, el versículo 5, es lo más sorprendente de todos. Y para mí fue más sorprendente. ¿Quién me la ayuda con el versículo 5 nomás? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta aquí Timoteo tenía que pensar muy bien y ver la claridad, las características de las personas. Pero acá en el versículo muestra que Timoteo tiene que tener discernimiento, o pedirle a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque qué triste decirlo, dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y está diciendo Dios, Pablo a Timoteo, oye,
tenga cuidado, pídale a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen esas características no son personas del mundo, no son personas que no conocen el Evangelio. Qué triste, son personas que conocen el Evangelio, que dicen ser cristianos, dicen ser conocedores de la piedad, pero la van a negar en su eficacia, la van a negar en su vida. ¿Por qué? Porque en su corazón van a ser avaros, van a ser soberbios, y qué triste es hoy en día ver esa condición de muchas personas que asisten a la iglesia. Y acá muestra una realidad muy fuerte, que muchas personas pueden llegar a la iglesia y es muy fácil aparentar ser cristiano, tener una doctrina o ciertas creencias o cierta conducta. Es muy fácil comportarse de cierta forma. Es muy fácil, lo está diciendo, porque van a tener apariencia, van a tener una apariencia, pero en su corazón no son realmente que viven para Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón van a estar persiguiendo su mal deseo. Igual van a seguir siendo amadores de sí mismo. ¿Y por qué una persona que asiste a una iglesia puede ser amadora de sí mismo? Porque no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque si yo amo a Cristo, yo me evalúo a todo momento con mi comportamiento. Una evaluación. ¿Cuántas personas que asisten a la iglesia, pasa un hermano y siente un escozor? No, yo no sé. Pero esa persona no le ha hecho nada. Pero si usted mira, esa persona ha sido un instrumento de Dios en su vida. Pero usted la redarguye. Ahora, ¿qué pasa? Es porque usted está haciendo las cosas mal. Hay algo en usted que lo está rechazando. Igual, evalúese. Porque usted tiene que ser transparente ante todas las personas. Pero si usted tiene algo contra las personas, cuando en su corazón hay soberbia, vaya a saber qué hay en su corazón. Y usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y ahí está diciendo a Dios, oye, Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, tenga cuidado, porque en la iglesia, con los que están asistiendo, van a ser personas que van a aparentar ser algo, pero realmente no son. ¿Y cómo uno va a hacerlo? Mire, pueden engañar a nosotros, créame, a uno lo pueden engañarlo, pero yo sé que a Dios no. Y eso lo vamos a verlo más adelante. Pero qué triste ese versículo que le dice, mire, ojo, van a haber personas que van a aparentar ser hijos de Dios, ser luz, pero en realidad son tinieblas. ¿Por qué? Porque van a negar la eficacia de la palabra, van a negar la eficacia del evangelio en su vida. La eficacia que esa sea redarguyéndola a cada uno en cada momento. Pero veamos la estrategia de esa corrupción de los últimos días. Miremos el versículo 6 al 7. ¿Quién me colabora? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Después de describir las características de estos hipócritas, porque para mí son hipócritas espirituales, el apóstol Pablo describe algunas de las malvadas actividades. Igual ellos van a ser sutiles y se van a meter en la vida de las personas con engaños. Y acá dice buscando a mujercillas. Y buscando a mujercillas eran cuando el hombre se va y ellos se metían sigilosamente a la vida de las mujercillas. Y esas mujercillas dice cargadas de pecados. Sí, esas personas tenían culpa de pecados. Y por esa culpa buscaban a otras personas para que ellas le dieran una palabra de consuelo
y amenguara su pecado, como decir, tranquilos. Eso no tiene nada que ver, no, eso es puro, mucha exageración, ¿sí? En pocas palabras, ay, tranquilo, lo importante es que ustedes se amen. No, ¿para qué se casan? Que ustedes se amen. Eso no, hay que cambiar. El mundo está evolucionando, entonces tranquilo. Eso es pura exageración. Más o menos están haciendo así. Y entonces ya con su pecado eran atraídas. Pero aquí esas mujeres eran cautivadas por la carga de pecados. ¿Y por qué cautivadas? Porque iban a buscar gratificar o consuelo a ellas mismas. Pero aquí el apóstol Pablo dice un ejemplo de que esos falsos cristianos o esos hipócritas espiritualmente van a ser oposición. Pero vamos a leer versículos 8 y 9. ¿Quién me colabora? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El ejemplo de este tipo de corrupción, Jambres y Jambres, quienes resistieron a Moisés. Pero estos líderes, ¿quién eran? Venga, le hago un parámetro rápido, un recordatorio. Moisés estaba sacando al pueblo de Israel, ¿cierto? De Egipto. Faraón. Y Faraón apareció con ¿cuántos? Con dos brujos o magos. Y esos magos eran ¿quiénes? Jambres y Jambres. Y cuando Moisés puso el bastón, la vara al piso y se convirtió en serpientes, ellos dos hicieron lo mismo. Y ellos imitaron. Ellos eran, ¿sí? Están imitando. Y recuerden que Satanás es un imitador. Imita lo que Dios hace. Satanás es un falsificador. Los líderes religiosos en los últimos días, que van a aparentar una piedad, que van a ser falsos maestros, igual que resisten, como estos dos personas que resistieron a la verdad, que hicieron cosas, ellos también van a ser descubiertos, porque estos dos magos realmente después al final que Moisés lo descubrió, ellos descubrieron que no podían hacer nada y lo descubrió. Y acá esos falsos maestros también van a ser descubiertos como ellos. Igual, esos falsos cristianos, esas personas que tienen una piedad, una apariencia de piedad, también van a ser revelados. Sí, usted puede ser un falsificante. Usted puede ser un falsificante de cristiano o de hijo de Dios. Usted puede ser un falsificante que lleva una religión. Pero créame, tarde o temprano, usted va a ser descubierto. Cuando aparezca el juicio de Dios. Qué triste. Y aún antes, porque a muchas personas, por la gloria de Dios, Dios no ha tumbado ese velo y hemos visto a esos falsos maestros, a esas falsas religiones. Uno dice, uy, pero yo porque antes estuve asistiendo ahí, porque yo estaba diciendo, mire, eso es en contra de la palabra de Dios. Y aún ellos dicen, pero sí, ellos llevan una falsa piedad, sí, pero realmente abogaban más a que uno fuera esclavo, a idolatría, a muchas cosas más, aún a no tener una comunión con Cristo, sino una religión. Pero acá en estos días es difícil ver por nuestra cuenta a esas personas. Es difícil. Lo único que usted y yo necesitamos, ¿qué? El discernimiento de Dios. Y ese discernimiento viene ¿en qué? ¿Cómo ustedes tienen discernimiento? En el poder del Espíritu Santo, en una buena comunión con Cristo, en buscar la palabra de Dios. Eso es tener un discernimiento. Dios demuestra. Pero ¿para qué? Para que ustedes y yo hagamos
realidad del versículo 5. Y lo vamos a leer, lo que dice: tendrán tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mire, que Dios nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar a esos hombres. Y tenemos que evitar a esas religiones. Tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque nos van a llevar sigilosamente y no van a apartarnos de la verdad. Qué triste decirlo. Esa persona que vive o aparentando algo y nos dice: no, tranquilo, eso no importa. No importa que usted mire esta película, no importa que usted tenga esa amiguita, no importa que usted se meta en este negocio, tranquilo. Eso es una persona que aparenta tener una comunión con Cristo. Tranquilo, ¿qué importa que usted diga esas palabras? No, tranquilo, eso no pasa nada. No pasa nada, y usted se va apartando de la verdad y se va desviando. Por eso que está haciendo de tales, evita. De tales personas que están diciendo: soy cristiano, pero en su vida no es manifiesta el evangelio. Oye, evita. En pocas palabras, si usted está viendo a una persona que dice amar a Cristo, pero esa persona es infiel con su esposa, está metida en malos negocios, tiene palabras malas, está en murmuración, está en contienda, tiene odio en su corazón. Oye, tú qué vas a decir: no, yo evito a esta persona, ¿qué me va a enseñarme? Mejor me evito y me aparto. Dime, Beto. Porque nosotros en este caso, cuando compartimos el pecado, estamos pecando directamente. Porque compartir el pecado es aceptar que un hermano haga, como decir: bueno, ¿qué tiene de malo que usted tómese unas pocas y tenga cuidado? Y eso es compartir algo de lo que uno ya ha vivido y lo sigue haciendo. En pocas palabras, uno sabe que la unión en yugo desigual es pecado. Que una persona que no está casada está en pecado. Y yo, como hijo de Dios, que voy a animar a una persona: ay, váyase a vivir con esta persona para que no esté solo. ¿Sí o no? Hay papás que lo han hecho. Mientras Dios apareja todo. Sí, ay, mejor vayan y vivan mientras consiguen una casita, mientras consigan las cositas, mientras Dios apareja. Oye, y mire, muchas personas que supuestamente es conocedora de Cristo, ay, pero mejor que no esté solo. Oye, usted lo está yendo a pecar. Entonces, ¿cuál es el evangelio que usted vive? ¿Usted cómo le puede decir a un cristiano: venga, haga estos papeles, llévelo al banco, y esos papeles son pura mentira? ¿Usted cómo le va a decirle a una persona: venga, sea intermediario para que me salga un préstamo o para que me haga un favor? No, ¿por qué? Porque no lo es usted. ¿Sí? Igual, hay cosas que usted tiene que tener muy, muy consciente. Oye, ¿será que yo soy verdaderamente luz? ¿O soy tinieblas? Oye, si usted es luz, créame, usted va a tener las consecuencias, buenas y no tan buenas. Y eso lo vamos a verlo el domingo. Consecuencias buenas y no tan buenas. ¿Pero por qué? Porque usted ha visto que usted tiene que ser luz, que usted tiene que no aparentar una piedad, sino vivirla. Y la piedad es, ¿qué es piedad? El evangelio. Depender de Dios, hacer que Cristo viva en nuestras vidas. Entonces, usted tiene que aparentar. ¿Qué tiene que aparentar? Nada. Usted y yo no tenemos que aparentar nada. Tenemos que ser transparentes. ¿Por qué? Porque el que aparenta algo es falsificación. Ojo, es falsificación. Y eso lo dice la Escritura, que todo lo que Dios hace, el diablo quiso hacerlo y aparentó. Mire que pone un ejemplo de 2 hombres que ellos aparentaban lo que Moisés hizo, pero en realidad salieron al descubierto que ellos eran mentiras,
que era una falsificación. Igual, como un cristiano, ¿cómo usted tiene que conocer, cómo se conoce un cristiano? ¿Cómo se conoce realmente que un cristiano es cristiano? Por su testimonio, por su forma de vivir. Por su fruto lo conoceréis. Por el fruto lo conoceré. Paz, paciencia, benignidad, y el fruto del Espíritu Santo. Pero ahora, realmente, ¿cuántos cristianos están en tiempo peligroso? ¿Cuántos cristianos no son cristianos? ¿Por qué? Porque le da miedo una palabra. Ay, tan radical, tan fanático. Y a veces usa una palabra mal usada que es tan religioso. Que eso viene totalmente diferente aparte. Pero es, ¿por qué es tan radical? Como una vez le dijeron a mi amorcito, oye, usted no se puede quitar la camiseta de ser cristiana todos los días, porque usted la tiene puesta todos los días, la camiseta de ser cristiana. Quítela un momentico, porque mire, esta persona se la quitaba. ¿Y usted por qué no la puede quitársela? Mire que esta persona la quitaba en diciembre y compartía. ¿Y usted por qué no? O sea, ahora, un cristiano tiene la camiseta puesta en todo momento. Dísela mientras hablamos. Sí, quítese mientras hablamos. Quítese mientras hacemos este negocio. Quítese mientras murmuramos de esa persona. Quítese mientras yo descanso y desahogo mi ira sobre esa persona. ¿Por qué? Oye, ahora, ¿por qué? Y recuerden el título, qué triste que hoy no tenemos proyector, pero nos dice tiempos peligrosos. Y antes de montar la enseñanza, va a aparecer la imagen. Concéntrense en la imagen, por favor. Esa la iba a usarla yo en el Bioin, pero Dios lo quiere así. Miren la imagen. Y es tiempo peligrosos. Por favor, porque estamos en tiempos peligrosos. No sabemos quién es quién. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que Él nos lo dé. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. Usted pierda el discernimiento a Dios. Por eso es que yo cuando estoy en consejería con alguna persona, antes de comenzar a charlar con ellos, la consejería, siempre digo, oye, cuando vamos a charlar, te pido el favor, que antes tú ores por mí. Y que tú digas, Señor, que todo lo que voy a orar con Salvador sea palabra tuya. Cualquier cosa que sea palabra de Él, anúlela, cállela y que en Él enmudezca. Pero yo vengo a recibir palabra tuya, Señor. Que sea palabra tuya la que me edifique. Lo demás que sea eliminado. Eso es lo que le digo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener discernimiento. Igual, usted, Señor, dame tu discernimiento para coger lo tuyo y desechar lo que no es tuyo. Eso es discernimiento. Ayúdame, Señor, a tener un discernimiento de cuáles son mis amigos realmente y cuáles no. Y ayúdame a apartarme de ellos. Mire, es triste decirlo, pero Dios muestra muchas vidas, muchas cosas. Y Dios quiere que, mire, que uno viva cada día más mejor. ¿En qué? En estos tiempos peligrosos. Mire, hay muchas religiones falsas. Muchas religiones falsas. La única religión verdadera, ¿quién es? Cristo. Y es una relación con Él. Mire, Él no va a decir qué religión es usted, no. Usted me recibió. Y el evangelio es tan fácil, pero a la vez lo complicamos. Y por eso que los tiempos peligrosos va a ser cada día más. Y estamos en tiempos muy peligrosos. Entonces, recuerden que la acción debe estar basada en el conocimiento. La acción del cristiano debe estar basada en el conocimiento de la palabra. Sabemos que van a venir tiempos peligrosos y mis acciones deben estar basadas en el conocimiento de la palabra. No por seguir a una gente, no por seguir un pastor o no por seguir una religión, no, sino mi conocimiento, mi acción debe estar basada en un conocimiento y es en el conocimiento de Dios. Y acá está basándose
el apóstol Pablo la característica de los posteros días. Tenga el conocimiento de los posteros días. ¿Para qué? Para que su acción sea realmente el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las acciones de los cristianos están basadas en ¿qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Sus acciones, mis acciones, deben estar basadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que diga, tiene que estar basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es importante, por favor, que lo tengamos presente en los posteros, en estos posteros días, en los tiempos peligrosos, hoy en día. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. También te amo por la provisión de aquellos hogares que no tienen un empleo, Señor. Coloca tu mano en ellos. También, Señor, te ponemos en tus manos estas circunstancias que están pasando nuevamente acá en Bogotá. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Lo que clamamos, Señor, es que tú cumplas tu propósito en cada persona. Y que tú seas glorificado en nuestros hogares. Y en todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por la fuente de provisión de esos hogares que lo necesitan tanto espiritual como material. Y gracias, Señor, por la necesidad de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, el domingo también estaremos igual vía internet. Recuerden, los niños hoy a las 6:30, vía Zoom. Los domingos también me imagino que es a las 10 o 10:30. Estamos organizando, le vamos a mandarle a los papitos un mensaje. Tratemos de buscar la palabra de Dios. El domingo, Dios mediante, voy a tratar de mandar el estudio por ahí por más tarde a las 9 de la mañana para que lo vea en compañía de sus familias. No siendo más, que Dios los bendiga. Hasta luego.